Bien, hola amigos, estamos en un nuevo episodio de Bosques y Más Podcast. Antes de poder iniciar y hablar de lleno del tema que nos trae a este episodio, quisiéramos conocerte un poco, Zoe. ¿Quién eres y qué estás haciendo actualmente? Buenos días a todos. Gracias, Elvis, por la invitación en este super podcast. Necesitamos más podcasts así en el sector forestal y ambiental. Yo soy Zoe Bienvenue Joubert, soy especialista en políticas ambientales y cuento con más de 15 años de experiencia trabajando realmente en temas a la intersección de políticas forestales, financiación climática y desarrollo internacional. He trabajado para organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, en la FAO, también bueno, en el Banco Interamericano de Desarrollo, y también en organizaciones no gubernamentales que trabajan únicamente en temas de bosques, como Rainforest Alliance y ahora Emergent, que es una entidad que coordina la coalición LEAF, una iniciativa público-privada que busca facilitar el acceso a financiamiento climático para países que tienen bosque tropical. Entonces, sí, en resumen, bueno, a nivel profesional eso es un poco mi perfil. Muchas gracias, Zoe. Sí, es un perfil increíble y una experiencia genial a que has ido acumulando a través del tiempo. Sin embargo, antes de profundizar en este tema que justamente ya tenemos una como orientación de lo que vamos a hablar, quisiera preguntarte, ¿qué te llevó a dedicarte a este tema, al tema ambiental, al tema forestal? ¿Cómo fueron esos inicios? Pues esa es una pregunta muy bonita, creo. Mira, para mí la naturaleza siempre fue mi lugar feliz, ¿sabes? Donde me sentía cómoda y plenamente feliz. Crecí muy cerca de la naturaleza, siempre. Viajé mucho por el trabajo de mis papás y afortunadamente, aunque a veces vivíamos en países complicados, por ejemplo, en Guatemala, donde nací, era la guerra civil, luego fuimos a África, en Chad, donde era el final de la guerra. Entonces, a veces vivíamos muy encerrados, pero siempre mi mamá arreglaba un jardín genial con muchos animales y yo crecí así muy conectada a la naturaleza, a los animales y creo que eso me ha impactado. Y, y también, bueno, entre los animales que tuve un burro y eso me llevó a hacer, me llevó a mi pasión para los caballos, que es otro otra de mis grandes pasiones en la vida, aparte de la naturaleza y de los bosques. Pero realmente cuando tuve que elegir mi carrera, como no realmente era una opción montar a caballo, buscaba un rumbo y después del bachillerato francés empecé a estudiar ciencias políticas en la Sorbonne, en París. Y recuerdo que era una época de mucha ansiedad. Vivía en la ciudad y me desesperaba este entorno urbano muy intenso. No había, sabes, París es muy urbano. Hay parques bonitos, pero es demasiado urbano para mí. Y recuerdo esta sensación de ahogarme en esta gran ciudad. Y en este entonces mis papás vivían en Paraguay y yo viajaba varias veces al año para visitarles y ahí fue donde realmente encontré mi vocación porque me impactó mucho, hicimos muchos viajes con ellos, nos encanta viajar y, y, me impactaron ver estos paisajes devastados por básicamente el cultivo de soya y maíz, paisajes que pues antes eran bosque tropical primario, ahora nada, ni un palo. Me acuerdo de hacer un viaje en 500 kilómetros de carretera recta sin ver un árbol.
y solo campos de maíz y soya. Y a lo lejos ver humo porque pues sigue la deforestación y seguía y entonces se veía el humo de las quemas y eso me impactó mucho, o sea, me acuerdo la sensación de tristeza inmensa de ver todos esos árboles desaparecidos, imaginarme cómo era antes, porque también a veces en unos viajes en Paraguay veías un pedazo de bosque impacto y a la par nada. Y me acuerdo sacar varias fotos de el bosque a la izquierda y nada a la derecha. Y entonces yo creo que realmente ahí fue donde dije, bueno, esto quiero hacer algo, realmente. Me surgió la necesidad de poder contribuir, realmente. Y pues ahí empecé a investigar un poco el tema, cada vez que viajaba buscaba hacer algo en este país. Hice una pasantía, una práctica con la Unión Europea, hablé con varias ONGs, fundaciones y quería ver qué modelos eran posibles. Y me acuerdo visitar esta iniciativa privada de conservación de bosque, que a primera vista me parecía fantástica porque era como preservar un pedazo de este bosque con pues financiamiento privado, entonces básicamente un modelo de conservación pura donde se compra el bosque, pero se excluyen las comunidades. Y estas comunidades que siempre vivieron acá, de un día para el otro ya no pueden acceder al bosque. Y los vi porque estuvimos 3 días en este bosque y vi esta gente que vivía ya en la periferia, viniendo a pie para cazar y irse con casi nada porque pues en mediodía que tenían el derecho para entrar y cazar pues no se podía cazar nada. Y tuve mucha tristeza también de ver este otro modelo de conservación pura sin pensar en la gente que está en el bosque. Y entonces luego, bueno, hice para mi bachelor, que es como la licenciatura, hice un trabajo sobre este tema de conservación de bosque, tomando este ejemplo que había visto, que me había un poco choqueado. Y seguí buscando otros modelos y luego hice una maestría, esto fue en Edimburgo, de sostenibilidad ambiental, y ahí me enteré de una iniciativa increíble que quizás te acuerdas, que era de Yasuni en Ecuador. Era una iniciativa del gobierno para proteger este parque nacional donde se habían encontrado petróleo. Y el gobierno lo quería explotar, pero toda la comunidad internacional empezó a decir no. No se puede explotar este petróleo porque está en esta reserva muy importante para el mundo entero. Y entonces el gobierno dijo, ok, si es tan importante para la comunidad internacional, paguen a Ecuador el equivalente de lo que podríamos ganar si explotáramos el petróleo. Y esto me pareció increíble, esta propuesta básicamente económica, y dije, pero sí, eso es la solución. El bosque beneficia a todos y entonces todos tienen que contribuir. Y bueno, al final esta iniciativa de Yasuni fue un fracaso total. Los países nunca quisieron pagar y creo que se terminó explotando. Pero esto realmente fue el inicio de mi carrera. Me dio ganas de seguir buscando soluciones así de mercado, mezclando iniciativa público-privada para resolver el problema de la deforestación. Entonces, esos son un poco los elementos como claves a nivel personal que me guiaron en mi carrera. Wow, es una experiencia que prácticamente se ha dado entre una combinación de ir creciendo en distintos países con distintos recursos en todo lo que la palabra engloba y luego tomando ese amor por la naturaleza, profesionalizarte. ¿Cómo fue o cómo ha sido ese proceso en el que tuviste la oportunidad de conocer
diversos países con diversos tipos, por ejemplo, de bosques, de medios ambientes, de cómo gestionan los bosques y cómo tu experiencia te ha llevado a diversas instituciones, como lo mencionabas, como FAO, como el BID, como la Unión Europea. Eh, ¿Ha existido un puente en el que te permita como escalar estos temas a otros países o tomar las experiencias y presentarlas? ¿Cómo se combina esa expertise que tenés? Sí, es cierto que he tenido la gran suerte de trabajar en varios países con varias instituciones y básicamente acompañando los gobiernos en el proceso de desarrollar sus políticas ambientales y en particular forestales. Y también hice mucho, y creo que eso es una parte clave, mucho trabajo que llamamos de campo, ¿sabes? De ir a las comunidades, de hablar a la gente real, de entender las necesidades de la gente, porque realmente yo creo que no se puede abordar el tema ambiental y menos forestal si no se toma en consideración la vida y las necesidades de las comunidades. Entonces, esto ha sido siempre en el corazón de mi trabajo, ir, conocer la realidad, y creo que es muy importante para cualquier política pública que se desarrolle. También creo que, bueno, la visión a largo plazo, o sea, dónde queremos ir, es muy importante y que esta visión sea compartida, pues desde la base, desde esta gente, hasta el más alto nivel de decisión, ¿no? Y entonces de gobierno. Entonces, pues aquí bueno, hay un gran trabajo a hacer para convencer al más alto nivel, eh, convencerlos de la necesidad de actuar, que no siempre es fácil en estos temas ambientales, que suelen ser los de última importancia después de los temas financieros y muchos otros, pero siempre es el dinero primero. Entonces, ahí el tema de sí, identificar, yo creo que identificar como campeones, ¿sabes? Y capacitarlos para que ellos puedan seguir luchando para estas prioridades más allá de la duración de una operación o de un programa, porque así funciona la cooperación internacional. Es muy importante. Y, y bueno, más allá de de los que deciden, para mí es muy importante involucrar todas las partes interesadas. Y cuando hablo de partes interesadas, realmente es, como mencioné, las comunidades, los pueblos indígenas, pero también la sociedad civil, las ONGs, tanto nacionales, internacionales, la comunidad internacional, ¿no? A nivel diplomático es muy importante. Y algo que me parece que se olvida muchas veces es el sector privado. Y se olvida porque en general se piensa que son parte del problema. Entonces no hay que hablar con ellos porque son los malos. Pero yo realmente en temas forestales y bueno, ambientales en general, pero forestal es lo típico. Creo que justamente porque son parte del problema hay que trabajar con ellos, porque pueden ser parte de la solución, y tienen pues financiamiento y hay que buscar trabajar con ellos porque siempre se busca dinero para hacer cosas. El presupuesto nacional en muchos países, incluido en países europeos, no es mucho para temas ambientales y hay que poner a contribución también el sector privado y que ellos entiendan el interés pues global de participar en resolver estos problemas. Entonces, eso es un poco, creo que cosas muy importantes que me guían en mi día a día en el trabajo. Y también vinculado al tema de la participación del sector financiero, del sector privado, yo creo mucho personalmente en las soluciones de mercado. Primero, porque creo que a nivel financiero es lo que te da la sostenibilidad.
Si hay demanda, la oferta se va a estructurar y el mercado va a funcionar solo. Y creo que eso es muy importante y muchas veces es lo que hace falta en muchas iniciativas ambientales o forestales basadas en donaciones puras. Y un ejemplo concreto de esto es lo que vi en Belice, donde trabajé y también fui pues, como turista, pero me fascinó el modelo de ecoturismo que tienen para fomentar la conservación del bosque. El turista pues tiene que pagar, primero tiene que pagar para entrar en el país, paga una tasa ambiental, es como una tasa que luego se reinvierte en programas de conservación y también cualquier parque natural público te cobran. También hay muchos parques pues, privados y son realmente caros. Pero a mí no me importa pagar caro si sé que luego se va a conservar bien. Y hay muchos ejemplos positivos en Belice donde se ha logrado mantener la cobertura forestal por estos proyectos de ecoturismo. Y, por ejemplo, en Belice, yo viví 6 años en Guatemala y pasé mucho tiempo en el bosque. En Belice fui una vez, 2 días con Rainforest Alliance para construir una propuesta de financiamiento. En 2 días vi más animales que nunca en mi vida. Vi un jaguar el primer día, vi un puma, vi un jaguarillo. Yo aluciné y dije, pero mira, esto algo están haciendo bien, porque nunca vi tantos animales así, ¿sabes? Los Big Five, ¿no? Los que piensas que se están acabando. Entonces, esto realmente creo que estos modelos un poco, pues, de mercado, estos enfoques de mercado también son muy interesantes. Y, y quizás lo último que también para mí es súper importante en tema ambiental y forestal es que, bueno, en general yo no creo en la ecología punitiva, ¿sabes? Eh, Solo en el bastón, yo creo en el palo, no sé, ya no sé hablar español, ya no sé si hablo castellano o guatemalteco, a veces el Es palo. perfecto. El palo está bien. Entonces, yo creo en la zanahoria y el palo, pero no solo el palo. Creo que sí hay que poner reglas, ¿sabes? Por ejemplo, para mí lo vi en Guatemala, lo vi en muchos países. Hay que prohibir tala y caza ilegal, eso es como la base. Y eso ha costado, como que establecerlo, ponerlo en práctica. Es complicado monitorear, pero ya sabes, hasta en la mente de la gente ya es como se está poniendo más claro que no puedes talar donde quieras, ¿sabes? Y es muy importante. Entonces, hay como reglas así mínimas que sí hay que poner establecer, pero también hay que incentivar el cambio, y ya sea como el cambio de comportamiento o la adopción de nuevos modelos o la adopción de tecnologías. Yo creo que todos estos cambios hay que promoverlos eh, con otras medidas que no sean punitivas. Pueden ser incentivos económicos, por ejemplo. Eh, yo siempre me acuerdo de cuando era estudiante en Canadá. No era estudiante, hacía una práctica en la Federación de Agricultores de Quebec. Es la más grande a nivel de Quebec y representa a todos los agricultores. Y yo en este entonces aprendía de ellos y hacía eh, participaba en intercambios de experiencia con países del sur, como dicen, que nunca entendí este concepto, pero bueno, entonces llevábamos buenas prácticas a, por ejemplo, Burkina Faso, donde viví en este entonces también. Y bueno, todo eso para decir que en Canadá, en este momento, me fascinó algo que hacían, era para promover el reciclaje de botellas. Creo que eran botellas de vidrio. Entonces, cuando comprabas tu botella, pagabas, como parte del precio, pagabas una comisión y para que te la devuelvan, tenías que llevar la botella a un punto de recolección y era una máquina
ponías la botella y te devolvían el dinero que habías pagado, lo que correspondía a la comisión, ¿no? Y a mí me encantaba porque todavía era como estudiante haciendo pasantía, no tenía mucho dinero y me encantaba como, ¿sabes? Era el día de la semana donde iba a tener dinero gracias a este sistema. Y, y mira, todos los estudiantes lo hacían, toda la gente, era muy común. Y entonces yo creo que incentivar económicamente es muy importante. Eso es un ejemplo como para el usuario, el consumidor, pero creo que a nivel de países y de comunidades forestales es lo mismo. ¿Sabes? Creo que tenemos, y vuelvo al ejemplo de Yasuni, que incentivar a los gobiernos y a las comunidades a que protejan el bosque, pero no lo pueden hacer si no los motivas y no los recompensas por el esfuerzo. Yo creo que la recompensa es fundamental y si no hay recompensa o si no hay incentivo, yo creo que es muy difícil tener acciones e inspirar a la gente a hacer un cambio. Y sí, en general, quizás para concluir, creo que necesitamos ir hacia una ecología más aspiracional, ¿sabes? Que punitiva. Y sí, y creo que he terminado aquí. Es sumamente interesante cada una de tus respuestas y me da muchísimas preguntas. Quiero quizás extraer algo, esto de, solo porque me viene mucho a la mente algo que acabo de leer, esto de Yasuni, ¿por qué crees que fue que no terminó funcionando? Porque justamente fue una idea estupenda y es más o menos como el financiamiento climático o como parte del financiamiento climático se enfoca en dar para conservar esos bosques. ¿Por qué te lo pregunto? Porque justo hace 2 o 3 días leí algo que en Guatemala se clausuró, se cerró, concluyó, sí, creo que concluyó un contrato concesionario de un pozo petrolero, bueno, en Petén, que era el más grande, y que hubo una pelea entre diversos sectores para que esto continuara, unos a favor, otros en contra del gobierno, pero yo conocí el área donde estaban estos pozos y muy cerca a esta zona existen nacimientos de ríos espectaculares, lugares que son con una naturaleza y una riqueza increíble y que es cierto, siempre están en riesgo debido a esta actividad. Eh, bueno, y hay muchísimas otras variantes, pero ¿qué fue lo que no funcionó? Y si es, digamos, sé que es algo sumamente irónico esto, porque es sumamente difícil, pero si hubiera estado en tus manos el poder ser una persona que tu decisión hubiera sido una como ley en ese momento para que funcionaran esas políticas en beneficio no solo de las personas, sino también del recurso natural, ¿qué podrías como extraer de esto? Sí, es una pregunta clave y mira, he leído también lo que pasó en Guatemala últimamente y sí, hace mucho eco. Mira, en el tema de Yasuni, y creo que es un problema todavía muy relevante hoy, eh, es que yo creo que los países no estaban listos en el momento en el que se necesitaba aportar este financiamiento. Em, Creo que hay voluntad, pero que todavía cuesta eh, ejecutar realmente en los tiempos impartidos estos financiamientos. Hay muchas promesas de financiamiento climático, de pagos por resultados, pero vemos que son procesos que llevan años y años y años. Y no coincide con los tiempos de los países, de las comunidades.
lo que yo entiendo de lo que pasó en Yasuni es que pusieron un ultimátum, básicamente, a la comunidad internacional y, y el ultimátum venció y no se había dado el dinero que se esperaba. Y entonces, para mí eso es un tema central y todavía hoy, en mi trabajo a diario, yo veo los países quieren ya que se les recompense por los esfuerzos. Eh, y es difícil poder acelerar los procesos de financiamiento. Yo creo que en parte, y ahora hablo un poco del mercado del carbono y de los créditos forestales en el mercado de carbono, yo creo que como hubieron muchos escándalos, o la prensa los quiso poner estos ejemplos como escándalos, a veces no eran tantos escándalos, pero bueno, hay mucho más escrutinidad, como se dice, la gente mira mucho más ahora la calidad de los proyectos, la calidad de los resultados generados, y por eso, por todo este asunto que se puso muy político el tema. La gente ya no cree mucho en los resultados de los proyectos de reducción de deforestación. Se han desarrollado metodologías de verificación de los resultados de reducción de emisiones derivados de la deforestación, que son metodologías sumamente complejas. Pero eso es la solución a la crítica que estos proyectos recibieron. Entonces está bien, ahora hay metodologías, creo, más sólidas, estándares que ofrecen más integridad. Todos buscamos créditos que son reales, ¿sabes? Detrás de los cuales hay realmente resultados y reducción de deforestación. Pero para poder comprobar la integridad de estos créditos y aplicar la metodología, se necesita tiempo, mucho trabajo detrás. Eso es la parte que el público no siempre ve, pero son procesos que se demoran años. Y entonces, a partir del momento en que un país quiere acceder a pagos por resultados, a financiación climática, y el momento en el que efectivamente recibe este dinero, pues se pueden pasar una década casi, ¿sabes? Porque tienen que preparar un documento, un concepto de proyecto, luego desarrollar toda la arquitectura del proyecto, luego tienen que verificar en campo todos los resultados. Son procesos muy complejos porque responden también a una presión pública muy fuerte de demostrar resultados reales. Y entonces eso genera mucha frustración, tanto pues en todas las partes, los países que esperan los financiamientos, la gente como yo que acompaña a los países a acceder a estos financiamientos, y las comunidades que dicen, a mí me vinieron a hablar de este proyecto hace 5 años y me hicieron firmar documentos que estoy de acuerdo para dar mi título de propiedad del crédito y lo di y no llegó nada, quizás me robaron el dinero, ¿sabes? Como crea mucha frustración y es normal y espero que en un futuro pues pues hayan procesos más ágiles y eso requerirá muchas cosas, pero creo que vamos en buen camino. Sos una mujer que ha recorrido muchísimo y tenés un conocimiento sumamente importante del sector y de cómo los países en diferentes partes del mundo han trabajado. Sin embargo, este sector sigue siendo un poco, bueno, no sé si solo este sector o todos los sectores, pero es un tanto alto el porcentaje en el que solo trabajan hombres y no mujeres. ¿Por qué te digo esto? Quiero preguntarte, hablando un poco sobre inclusión,
que también tenés experiencia trabajando en temas de género, ¿cómo cambia un proyecto forestal o cómo has visto que cambia un proyecto forestal cuando se incorpora la perspectiva de las mujeres en la toma de las decisiones, especialmente porque usualmente en países, quizás también es en todos los países, sin embargo yo he tenido la oportunidad de verlo en países en vías de desarrollo, países pobres, siempre el hombre es el que toma las decisiones en las comunidades y no así las mujeres. Y han habido algunos casos en donde las mujeres toman las decisiones y son mejores decisiones que las que hubiera tomado el hombre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo has visto esto? Sí, bueno, el tema de la inclusión es muy importante, no solamente de las mujeres, pero también creo, de las comunidades, de los pueblos indígenas en general, de la juventud, o sea, es un tema muy amplio, pero si hablamos de mujeres, mira, en el sector forestal lo que vi en todos los países donde estuve, tanto en Asia como en África o en Latinoamérica, es que las mujeres hacen muchas de las tareas más difíciles técnicamente, que requieren mucha minuciosidad, ¿sabes? En los viveros son ellas que trabajan con las semillas, las ponen en la tierra, hacen mucho de la cosecha también, que es un proceso muy minucioso. Por ejemplo, en el café me acuerdo imágenes de las mujeres con los niños, ¿sabes? Que van a cosechar el café en Alta Verapaz. Bueno, y los hombres cargan, entonces, claro, las tareas son divididas, pero realmente las mujeres hacen muchas de estas tareas claves que requieren mucha precisión y atención. También lo que vi es que las mujeres muchas veces gestionan el dinero de la casa. En muchos países es así. Porque son las responsables en el hogar, ¿sabes? No, no toman el dinero. Entonces, mira, yo creo que entonces las mujeres conocen primero lo difícil que es el trabajo de campo, lo viven a través de sus niños también. Eh, Manejan el dinero, entonces tienen esta responsabilidad, este peso. Y entonces, a nivel de toma de decisión, yo creo que las mujeres pueden aportar un enfoque más social. Siempre se habla de la empatía de las mujeres, ¿sabes? Pero eso es lo que aportan las mujeres, como conocen lo duro que es la realidad, son más aptas a proponer enfoques también más inclusivos. Lo que vi es que son muy empresariales y tienen mucha resiliencia. Vi tantas mujeres solas con los padres, esposos que tuvieron que ir a emigrar a Estados Unidos, por ejemplo, y la mujer se queda con los niños y tiene que seguir haciendo todo y sobrevivir, hacer que sus niños sobrevivan también. Yo creo que aportan mucha resiliencia también a las empresas. Y el punto de vista de estas mujeres es muy importante cuando se diseñan políticas públicas y también proyectos, iniciativas. Y quizás también mencionar, porque hay muchas cosas que no están investigadas, en general todo lo que tiene que ver con mujeres, liderazgo femenil, salud de las mujeres, todo esto no está tan investigado como lo de los hombres, es científico. Pero algo que sí se ha investigado, que se ha comprobado, es que la igualdad de género en una empresa, por ejemplo, contribuye significativamente a un mejor clima laboral, porque se asocia a equipos más motivados y en general a una mejor resolución de conflictos, y eso lo aporta la mujer por ser esta persona más empática. Entonces, para mí sí, súper clave entender la situación de las mujeres cuando se diseñan proyectos, iniciativas, políticas públicas, y que estas mujeres puedan ser parte de las decisiones.
Sí. Genial. Hablemos un poquito quizás de prospectiva. Es que tienes tanta experiencia, Zoe, que es súper interesante el poder preguntarte, por ejemplo, desde tu punto de vista, ¿cuáles son las grandes tendencias, por ejemplo, que marcarán la próxima década en temas de finanzas climáticas y forestales? ¿Estamos listos para lo que viene? ¿Vamos a continuar en donde estamos? ¿Vamos a retroceder? ¿Cómo? Sé que esto es muy difícil y es subjetivo, pero ¿cómo ves esto? Sí, es una súper pregunta, Elvis, y me gusta pensar lejos. Em, para mí, y creo que para el gremio forestal en general, o sea, la gente que trabaja en este sector, y te hablo de lo que conozco, porque la pregunta es muy abierta, la quiero enfocar un poco al tema forestal. Para mí el tema y el objetivo es reducir y parar la deforestación de aquí a 2030. Creo que todos los actores que trabajamos en este sector estamos trabajando para realizar este objetivo. Y los retos son muchos. Creo que somos como, bueno, en el mundo nuestras economías son basadas en la extracción de los recursos naturales, ¿no? Es muy difícil cambiar este enfoque, desafortunadamente, y con el crecimiento poblacional, pues hay más bocas a alimentar. Eh, y, y de hecho, pues hay una presión muy fuerte en los recursos naturales y en el bosque. Y yo veo que por los viajes que hago ahora mucho en Asia, la naturaleza se está volviendo un lujo. Si ves el aeropuerto de Doha, en Qatar, eh, es muy famoso porque hicieron un bosque adentro. Y eso es lujo y alrededor de este bosque, pues que es natural pero artificial, encerrado, hay todas las tiendas de lujo y Louis Vuitton y Fendi y todo. Y entonces para mí es fascinante ver que esto se ha vuelto un producto aspiracional, pero esto lo tenemos por todos lados y nadie lo protege. Pero aquí la gente paga esta experiencia de viajar y parar en Doha para poder visitar este bosque. Entonces, pues creo que quizás esto es una oportunidad. Se está volviendo sexy el tema de bosque. Y lo que decía al inicio, ¿no? Se está volviendo aspiracional, quizás, no sé, hay que seguir trabajando hacia allá. Eh, las implicaciones, creo yo, para el sector forestal, de todos estos retos, ¿no? De la presión sobre los recursos forestales, que, bueno, hay que seguir trabajando para soluciones viables y duraderas. Y para mí, eh, una avenida exitosa es el mercado de carbono. Honestamente, creo que no hay solución ideal, pero esta es una solución que a través del tiempo ha logrado demostrar que sí puede funcionar a pesar de todas las críticas, eh, y que vale la pena seguir pues trabajando en esto. Como lo mencionaba, hay un gran tema alrededor del tema de la integridad de los créditos de carbono que se venden. Yo creo que esto ha mejorado un montón gracias al trabajo conjunto de los gobiernos, de los estándares internacionales, de los actores del sector privado, de los compradores de créditos que siguen confiando en los proyectos red. Y yo creo que a nadie les conviene hacer trampa, hacer greenwashing, ¿sabes? Todos queremos que funcione y todos estamos trabajando para esto. Y, y creo que el reto más grande, si queremos que siga adelante y podamos poner a escala lo que se ha hecho, porque todavía es muy pequeño el mercado del carbono en tema de volúmenes vendidos, vendidos, hay que poner a escala, hay que masificar la demanda de créditos y la oferta.
eh, garantizando al mismo tiempo la integridad de estos créditos. Pero creo que aquí es el corazón del reto y donde tenemos que trabajar es masificar este mercado. Y otro reto, y terminaré ahí, creo que se estabilicen un poco los precios de los carbonos, de los créditos de carbono, que sean precios atractivos para los países forestales, porque, bueno, últimamente han movido mucho para arriba, para abajo, ahora están abajo, pero creo que ahora se está generando de nuevo confianza y volverá a subir y esto será muy bien para todos, creo. Nuevamente haciendo esta comparación, tú conoces muy bien no solo territorios, sino también políticas en, por ejemplo, América Latina y Europa. ¿Qué pueden aprender estas regiones una de la otra en términos de gobernanza ambiental o de financiamiento verde, por ejemplo? Hay tantas cosas, pero yo creo que de todo lo que vi, lo, lo que creo más importante, y te daré un ejemplo, es la inversión que hace el Estado en los temas del bien común colectivo, ¿sabes? Como es la salud, la educación o el ambiente. Todos estos son temas que afectan a todos los ciudadanos. No son temas de los cuales puedes hacer dinero, ¿sabes? Tienes que invertir en ellos y no te van a rendir inmediatamente algo, pero a largo plazo sí. Si destruimos hoy el planeta, mañana ya no estamos, ya no podemos vivir. Y eso es la parte muy complicada, creo, convencer a los estados de la necesidad, a los gobiernos, de la necesidad de invertir en el bien público y el ambiente es parte de. Y siempre me recuerdo de este ejemplo de un lago en Francia que se iba a morir, es un lago en los Alpes, el lago de Annecy, Lac d'Annecy, y estaba tan contaminado, sí, a punto de morirse, estaba colapsando a todo el ecosistema. Y bueno, sabes, nadie quería ir allá porque huele feo, no hay nada que ver, no se puede bañar. Eso hace como quizás 30 años atrás. Y la ciudad decidió que iban a limpiar este lago y se propusieron esta meta de hacerlo un lugar turístico. Y hoy en día es de los lagos, creo que más turísticos de Francia, más bonitos, es la agua cristalina de los Alpes que ves en fotos, ¿no? Como verde divina. Y se puede bañar, pues allá como se dice, las casas, todo el tema de real estate, patrimonios muy caro, han logrado proteger, restaurar este ecosistema y fue una inversión pública enorme, o sea, todo casi fue una inversión pública, pero ahora se beneficia a todos, incluido el sector privado, los hoteles, restaurantes, y a la gente pues que vive aquí, a la gente que viaja allá. Entonces, estos para mí son ejemplos que la inversión pública es muy importante para proteger el bien común, que es el ambiente. Wow, sí, son ejemplos que se podrían replicar también en los países latinoamericanos. Soy quizás un poco para hablar sobre un poco más de lo que haces, de lo que estás haciendo actualmente y para quienes no estén tan familiarizados, ¿cómo explicas el trabajo que haces de forma muy sencilla? Por ejemplo, ¿qué implicaría originar un proyecto forestal a gran escala? Sí, sí, vamos a explicar un poco estas palabras bárbaras. Eh, entonces, en el sector forestal existe una iniciativa global que se llama Red Más, que busca reducir emisiones derivadas de la deforestación y degradación forestal.
básicamente el objetivo final es reducir y parar la deforestación. Eh, Esta iniciativa tiene un enfoque de mercado donde se recompensan los esfuerzos de reducción de la deforestación y la reducción de emisiones derivadas de esto mediante pagos por resultados. Esta iniciativa empezó hace 15 años atrás, o más, ahora 20 quizás, y mucho fue a nivel de proyecto, a pequeña escala, a una escala mínima de proyecto. Un actor privado quiere proteger el bosque y acceder a estos pagos y busca un comprador y así empezó. O una comunidad a veces lo hace. Pero ahora lo interesante es que vamos hacia una escala mucho mayor con lo que llamamos red más jurisdiccional. Entonces es básicamente el mismo esquema, solamente que es a nivel de paisaje o de jurisdicción. Entonces ya sea a nivel nacional o subnacional. Y son procesos liderados por gobiernos, que eso me parece sumamente importante. Si queremos lograr la reducción de la deforestación, los gobiernos tienen que ser líderes en el proceso y decidir por su bosque de todos los esfuerzos y que sean esfuerzos coordinados con también los otros actores que mencionaba, privados, por ejemplo, que son muy importantes. Entonces yo doy todo este contexto para explicar un poco lo que hago. Yo trabajo para una ONG que se llama Emergent, que básicamente compra y vende créditos de carbono originados en países tropicales. Yo veo principalmente la compra y venta de estos créditos de carbono en Asia. Entonces, ahora mucho es con Vietnam, con Nepal. Ahora son como los mayores países en los que trabajo ahora. Y, y básicamente mi rol es identificar y trabajar con estos gobiernos que reducen la deforestación y reducen emisiones y que están interesados en acceder a pagos por resultados. Cuando ya logré identificar estos gobiernos y están interesados, hay otro equipo que se encarga de buscar clientes, compradores, para pagar estos resultados. Y entonces luego tenemos un equipo que hace la fusión de la demanda y la oferta y lidero básicamente la negociación de estos contratos entre los gobiernos y los compradores. Yo lidero la parte de negociación con los gobiernos. Entonces los acompaño en todo el proceso desde pues la expresión de interés en acceder a nuestros financiamientos hasta pues que se genere el financiamiento y se les pague. Entonces es muy bonito, es muy bonito porque sigo trabajando con gobiernos para ayudarles a acceder a este financiamiento que es muy crítico. Y para terminar, quizás lo que me gusta con esta iniciativa de la coalición LEAF, que es la iniciativa que coordinamos, es que podemos trabajar con volúmenes muy grandes de créditos porque trabajamos con gobiernos. Entonces son bosques enteros de un país que se protegen y podemos acceder a también volúmenes muy grandes de financiamiento. Tenemos más de 30 empresas que nos compran créditos y eso es lo que permite poner a escala esta iniciativa Red Más, que creo tiene mucho futuro por adelante todavía. Zoe, si ya tienes una experiencia increíble, creo que estás en un punto en tu carrera donde vas a aprender algo que te va a potencializar mucho más. ¿Por qué te lo digo? Tú acabas de mencionar que actualmente estás viendo procesos con Nepal. Nepal es un país que acaba de pasar por algo que no sé si es un golpe de Estado, un derrocamiento del gobierno o una mezcla entre ambos. Pero
¿Tiene algún impacto negativo el proceso de negociación cuando un país sufre este tipo de acontecimientos con lo que tú estás viendo para poder apoyar a los bosques? O digamos, es un tanto aislado y los procesos continúan con cierta normalidad. Sí, mira, lo que pasó en Nepal sí impactó el proceso de negociación y, y va a frenar un poco el proceso. Entonces, cualquier evento así de esta escala en cualquier país tiene un impacto. Eh, de, no vamos a parar, vamos a esperar que se normalice la situación, ya se ha normalizado, eh, pero, pero definitivamente a mí, estos temas son impactados por la situación política del país. Pasó igual en Ecuador hace 2 años cuando hubieron también problemas pues a nivel político. Es el riesgo siempre. Y por eso también a veces se aplazan los plazos, o sea, se demoran los procesos, porque estamos negociando con países, con gobiernos. Y ese es el reto de hacer red más jurisdiccional también, ¿no? Es que ya no es la misma escala, ya no, sí, ya no hablamos con un proyecto pequeño, un actor, hay mucho más. Entonces, sí, es parte de riesgo, pero también, eh, pues, yo creo que ahí hay más futuro también. Entonces, vale la pena correr este riesgo de estar demorados un poco. Eso es bastante importante y qué bueno que no solo tú lo veas así, sino que todos estos, digamos, actores lo vean así para poder continuar, ¿verdad? Porque al final las cosas que construimos los humanos en estos términos son siempre complejas, pero hay que continuarlas y buenos resultados vendrán. El tiempo ha ido pasando bastante rápido. Quiero hacerte quizás 2 o 3 últimas preguntas, un tanto personales. Una de ellas es ese gusto justo por los caballos. Háblanos un poco de esto, porque es algo que haces también de forma profesional, o sea, estás encargada de dirigir negociaciones entre países con iniciativa privada, sos una persona que también tiene una familia y practicas un deporte de forma profesional. ¿Cómo manejas tu tiempo? ¿Cómo lo administras? Es increíble. Gracias, Elvis. Mira, sí, es mucho para una vida y un día, pero realmente esta pasión de los caballos es lo que me da energía. Es mi momento donde conecto con el niño interior y conecto con ese animal tan mágico. Sí, entonces te voy a contar un poco. Lo he practicado de manera profesional en Guatemala durante casi 4 años, cuando vivía allá y trabajaba para el Banco Interamericano de Desarrollo. Tenía varios clientes que me confiaban sus caballos para competirlos y valorarlos. Y la historia es bonita, es que así es como me nacionalicé guatemalteca, porque yo había nacido en Guatemala de papás franceses. Y como me iba muy bien en Guatemala cuando estaba allá hace 5 años, tenía muy buenos resultados con muchos caballos, pero con uno en particular. Y entonces me nacionalicé para poder entrar al equipo nacional de Guatemala, rumbo al ciclo olímpico que culminaba en París 2024. Y así fue como me volví guatemalteca también para entrar al equipo. Desafortunadamente al final ya no se pudo pues lograr el objetivo por muchos motivos, incluidos políticos en este entonces en Guatemala. El Comité Olímpico Nacional fue suspendido por el Comité Internacional, y bueno, ahí es donde me fui de Guatemala porque estaba muy decepcionada por no poder seguir adelante con este objetivo. Pero sí, para mí es muy importante tener
esta otra parte en mi vida que no es el trabajo, la familia. Bueno, ahora sigo con el caballo, pero de manera personal, con mi propio caballo, también con objetivos de competir y volver a alto nivel, pero necesito este pedazo de tiempo para mí, para crecer en otros temas. Creo que el tema forestal, tú lo conoces, y el tema de reducción de deforestación es también un tema muy frustrante. A veces son procesos muy largos, lo hemos hablado, y para no, sabes, frustrarme, necesito también desahogarme en otras cosas que igual es muy frustrante a veces trabajar con un animal y tener una meta y que cueste llegar, pero ahí encuentro mi equilibrio y creo que eso me da las ganas de también seguir en lo otro cada día. Justo, tener las ganas es querer hacer y hacerlo. La inspiración se encuentra. Muchas gracias por compartir esto, Zoe. Quizás una cosa más. Si hoy, por ejemplo, un joven o una joven te dijera que quiere dedicarse al clima y a los bosques, ¿qué le dijeras? Si alguien quiere dirigirse a este tema, primero, súper, necesitamos más gente así. Súper, súper importante. Realmente yo cada vez que me topo con un joven que busca ayuda o consejos, a veces por LinkedIn, muchas veces me contactan por LinkedIn y siempre tomo el tiempo de hablar con ellos porque necesitamos gente así motivada. Y que crea en un cambio posible y que actúe. Entonces, súper. Bueno, en tema de qué más podría compartir, yo creo que un consejo, y es algo que aprendí también de mi primera jefa en Naciones Unidas cuando trabajaba en la FAO, la Agricultura para la Alimentación y la Agricultura, es que hay que ir al campo, en el terreno, lo llamamos ahí en Naciones Unidas. Básicamente ir a hablar con la gente real, ir a vivir en las comunidades, aprender de ellos. Yo creo que ahí se aprende todo, pero todo, o sea, si no entiendes lo que pasa ahí, no puedes hacer nada. Hay que ser curioso, viajar, hablar, conectar, escuchar. Escuchar es clave. Cada vez más me doy cuenta de la importancia de escuchar y escuchar a todos. Creo que sí, eso es muy importante. Y privilegiar la calidad humana en el trabajo. Yo siempre trato de, o sea, siempre busco, cuando busco un trabajo donde hay gente con la que me gusta colaborar, donde me siente en casa. Y sí, yo creo que los primeros años son de descubrir, entender el trabajo, ir como lo dije, al campo. Quizás no es cómodo los primeros años, pues hay que exponerse a muchas cosas, pero llegará el tiempo de ser cómodo en una oficina aburrida. Yo creo que es lo más importante, es vivir las cosas. Y entonces, sí. Y lo último quizás que es otro aprendizaje, pues que aprendí en la vida, es no tener miedo a preguntar, a probar, a hablar, a conectar con la gente que admiras, la gente a quien quieres hablar, háblale. Es como, yo creo que hay que confiar en sí mismo y ir hacia el otro. Eso es como algo que trato de hacer siempre y animar a los jóvenes a hacer. Wow, es un gran mensaje. Zoe, desde Bosques y Más Podcast, te damos las gracias por habernos compartido, regalado tu tiempo y compartido tu conocimiento. Ha sido un gran gusto poder conversar. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, Elvis, y hasta pronto.